En un mundo marcado por la división, estamos llamados a ser embajadores de esa cultura, llevando la luz y esperanza a quienes nos rodean. A lo largo de esta prédica, profundizaremos en cómo podemos encarnar y manifestar la cultura de reino en estos tiempos. Y para nadie es un secreto que la iglesia está bajo ataque, y siempre ha sido así, porque si usted lee la Biblia, siempre ha sido así. Últimamente hay signos y síntomas que manifiestan que la iglesia está en problemas. Comienza a aparecerse toda una confrontación directa con lo que somos, con lo que creemos, nuestra forma de vivir y la fe que practicamos. La cultura corrupta en la que vivimos está desafiando a la iglesia y está generando oposición tanto a su pensamiento, tratando de silenciarla con el propósito de ponerle fin a su influencia y carácter transformacional en la sociedad. Vamos a empezar con lo que es una cultura. Dice que es un conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, artes y hábitos que caracterizan a una sociedad o grupo, incluyendo lenguaje y su gastronomía. Al aplicar esta definición a la cultura del reino, nos muestra que abrazar esta cultura es un tanto desafiante y una tarea compleja, pero no imposible. En parte, esta tarea es obligación de cada uno de los salvados. ¿Usted es salvado? ¿Usted ha sido salvado? Entonces, esta tarea es para usted, a quienes corresponde una responsabilidad. Por eso Jesús no dijo, vengo a arrepentirlos, sino que dijo, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los cambios deben ser producidos por nosotros, por eso nos lleva tanto tiempo entender que el reino de Dios tiene una cultura. Y como somos parte de esta familia y su reino, la Biblia declara que somos reyes y sacerdotes. Pero para entender el pensamiento de Dios con respecto al establecimiento de su reino en la tierra, les daré 3 pasos importantes y que sea el Espíritu Santo que nos vaya guiando a cada uno en abrir nuestros entendimientos, nuestros corazones, nuestras mentes para esta verdad. El primer paso es entender la cultura de la palabra. Dios tuvo en cuenta todos los detalles, culturas, idiomas, usos, costumbres, cuando inspiró a hombres para crear la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, ninguno de estos eran perfectos. Aún con todo y sus fallas, Dios los utilizó. Pero estos hombres eran los que se asemejaban más, se acercaban para encapsular un principio de Dios. Estas son cosas que nos hacen diferentes de hombres y mujeres en la Biblia. Entender esto es como esperar de parte de Dios un código secreto que nos va a entregar. Y cuando lo marquemos dentro de nosotros, se nos va a abrir un tesoro de revelación en nuestro espíritu. Vamos a comenzar a ver lo que jamás hemos visto en nuestras vidas. A veces nos parece que estamos demasiado lejos con el mensaje que predicamos con respecto a nuestra realidad. Por ejemplo, cuando alguien habla de influenciar el mundo, de tomar posición en los lugares altos de autoridad, nuestra humanidad nos hace pensar, cuando vemos la actualidad de la iglesia, que estamos lejos de alcanzarlo. Pero tenemos que luchar
y provocar que los cambios ocurran. El Espíritu nos debe revelar cuánto de esta cultura bíblica está ausente en nuestra vida. Y si esa es la triste realidad, entonces ya tenemos un bloqueo mental que necesitamos superar para entender que las cosas de Dios no pueden avanzar en nuestros días. Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si leemos la Biblia sin entender su cultura, es como cuando abrimos un producto envasado. No sé si usted ha abierto un producto, por ejemplo la leche, que es un producto delicado. Si usted la abre, le quita la tapa y la mete al refri, se va a poner mala. Nosotros recién casados, yo había visto una idea en Pinterest de que quería poner todos los jugos, la leche, en envases plásticos, que se viera el refri ordenado. Tengo ese problema del orden. Y yo saqué la leche de su envase. Y la leche, como a los días, se nos puso mala. Y yo con un colerón, pero es que esta leche, ¿qué? Pero no duran ya las cosas. Y era porque la había sacado de su caja. De hecho, en las instrucciones dice no sacarla de su empaque. Y si la vas a servir, pues te la tomas al instante, ya que la leche es un producto que se daña muy fácil. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. Cuando abrimos un producto envasado y lo dejamos al aire libre, mientras que ese producto está envuelto o envasado, se puede conservar mucho tiempo y no se echa a perder. Cuando sacan la Biblia de su historia y de su cultura, dicen: ¿por qué es que a mí no me funciona la Biblia como le funciona a aquella? Porque es que las promesas de Dios no se están viendo en mi vida. Cuando desculturizamos la Biblia, sacamos el envase en el que venía envuelta la verdad para nuestras vidas. Y le voy a dar un ejemplo. Hubo un hombre en los tiempos de antes, por ahí era de los 1800, él había levantado una secta, se hacía llamar pastor. Por eso aclaro, él había levantado una secta, no era nada de Dios. Y este hombre usaba el versículo que decía: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese versículo habla de ser evangelista. Pero el caso de él era para acostarse con hombres que fuesen menores de edad, porque su verdad era que él era un abusador y gay. El principal problema de esa secta que él había levantado, si usted ve, la mayoría de estas personas que levantan sectas, la congregación o la iglesia que reúnen no lee la Biblia. Y podrán utilizar este tipo de versículos que no entienden el contexto y el trasfondo, no entienden la cultura de qué era lo que estaba hablando Jesús en ese momento. Entonces, el principal problema de esa congregación fue que ellos no entendieron qué significaba ese versículo. Por lo tanto, los hacía unos ignorantes
tanto que este hombre generó desprecio, los chicos, la mayoría muertos, no aguantaban el dolor de lo que él hacía. Y cuando salió todo a la luz, el pastor decía, es que Jesús nos manda a ser pescadores de hombre, y los policías no entendían cómo Dios podía decir eso, pero ahí era la causa, el sacar la Biblia fuera de su contexto. Con esto yo a usted no le estoy diciendo que todos los pastores son iguales, y lo voy a aclarar. La Biblia es clara cuando dice que pongamos nuestra mirada en Dios y no en los hombres, porque el hombre te va a fallar, te vamos a fallar, todos vamos a fallar, y usted no tiene por qué andar idolatrando a nadie. Tampoco le estoy diciendo que no le saque el extracto a un versículo, sino que pida revelación al Espíritu Santo, porque para eso se nos fue dado el Espíritu Santo, no solamente como consolador, sino como un guía que nos va a estar revelando su palabra cuidadosamente. Y para eso es responsabilidad de cada uno de los miembros asistir a la iglesia, para que se les enseñe la sana doctrina. Eso de estarse educando en la casa, viendo prédicas, perdóneme, pero eso no funciona, porque la persona va a buscar prédicas que le convengan. Si yo estoy pasando un mal momento, yo voy a buscar algo que me hable de que Dios me tiene que dar plata y carro y todo, cuando en realidad no estoy siguiendo un principio, que es el congregarme. La Biblia tiene sus complejidades y misterios, pero hasta que no logremos capturar qué nos quiere decir, el envase nunca soltará la revelación en que fue encapsulada hace miles de años atrás, pues cada página de la Biblia tiene su envase diferente. Esto es entender la cultura de la palabra. Paso 2. Entender el evangelio del reino. Hay temas en la Biblia imposibles de desculturizar. Dios a través de la palabra nos trata de incorporar su cultura, la cultura del reino. Por eso el mensaje de la salvación es más fácil de entender, pero el mensaje del reino demanda una forma distinta de pensar. Alguien que se convierte a Cristo y entra a esta nueva familia, para él haber aceptado a Jesús en su corazón, quizá fue sencillo decir solo sí lo acepto. Pero cuando esta persona entra en su escuela de formación, vaya viendo que ya no es el Cristo que se le predicaba para dar a conocer, sino que ahora lo va a conocer como Jehová Gibor, Jehová Shalom, Jehová Elohim. Para él se va a desordenar en su mente, pero es parte de la formación. La declaración de Cristo fue: oíste que fue dicho. Y luego, pero yo os digo, ejemplo, Mateo 5:38. Mateo 5, 38 y 39. Dice: oísteis que fue dicho. Viene acá una frase típica que hoy en día se usa, que el mundo la usa: ojo por ojo y diente por diente. ¿La ha escuchado usted? Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Uno diría, pero ¿por qué tengo que estármele dejando? Va a ser nuestra humanidad, ¿verdad? El evangelio del reino
en lugar de rendir culto a una cultura, confronta esa cultura. Y a la vez establece elementos, principios y propuestas que transforman esa cultura. Porque el conocimiento en Dios te va a desafiar. Él te va a decir, sí, pero el mundo dice esto, pero yo, ¿qué es lo que digo? ¿Verdaderamente importa la opinión de Dios para que dejes las cosas del mundo? Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, cuanto más ustedes crezcan y más productivos sean, dejarán de ser unos inútiles en el reino de Dios. ¿Cómo es que te desafía el conocimiento de Dios? Es que precisamente de eso trata el Evangelio del Reino, en que nunca te permitirá quedarte estancado. ¿Por qué? Porque en Cristo te da una certeza de tu elección eterna. También la firmeza en tu vocación presente. La elección es eterna, la vocación es presente. Al entender el propósito eterno por el cual Dios te eligió, identificarás con claridad la vocación para la cual Dios te llamó y te salvó. La salvación no es el final de su obra en ti, sino el comienzo para poder volver a participar y entender los planes que Él tiene contigo, de ser firme y fructificar. Tu vocación está determinada por su elección y no por tus anhelos. Es probable que algunos planes de tu vocación fallen, pero no vas a fracasar en el propósito de Dios, porque fue una elección eterna, es decir, es la gracia que te incluyó parte de sus propósitos. Entendiendo esto, te dará el acceso a dimensiones mayores de la cultura del reino. Ahora, no solo verás, sino que también participarás y entrarás de todas las cosas que pertenecen a esa vida de reino. Te apropiarás de los derechos y cumplirás sus planes. Esto es entender el Evangelio del Reino. Paso 3. Principio de obediencia. En las Escrituras se nos da a entender que toda la manifestación de la bendición de Dios viene a nuestra vida cuando somos obedientes a su palabra. Y particularmente en las instrucciones dadas al pueblo de Dios, si usted lo ve en las promesas que Dios le da, antes de esas promesas viene un nivel de obediencia. Cuando la Biblia habla de obediencia, primero se refiere a Dios, segundo a las personas que Él ha puesto en la familia, iglesia y en la nación, como sus autoridades representativas. Todo aquel que conoce y practica la obediencia y la sujeción está listo para que el gobierno de Dios y su reino sea una realidad en su vida. Pero en esto tenemos un bloqueo mental. En la Biblia encontramos una cultura de obediencia, pero en la actualidad tenemos una cultura de sugerencia o de hacer lo que uno quiera, más ahora los movimientos que se han levantado de ir en contra de todo.
Por ejemplo, el movimiento del feminismo es ir en contra del hombre, es ir en contra del matrimonio, es ir en contra de la nación, tanto que estas mujeres que están dolidas, porque lo están, manchan y destruyen lo que es el país, lo que es donde habitan estas personas, como lo son los presidentes. Eso es desobediencia, ir en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Porque aunque no nos guste el presidente que esté ahorita o tal persona que esté ahorita de autoridad, no es su problema, porque Dios lo puso a esa persona. Nuestro problema es que no nos sujetamos, que nos hace falta ser obedientes y respetar el principio de obediencia. Nacimos en una cultura de capricho porque desde niños fuimos acostumbrados a que se alimentaran nuestros caprichos. Cuando tenemos una cultura de capricho, nos gusta el evangelio mientras alimenta nuestros intereses. Pero cuando se nos demanda obediencia a una visión, se manifiestan todos nuestros caprichos, porque fuimos culturalmente entrenados para eso. Y para quitar eso debe haber una restauración, revelación de la cultura del reino en nuestros corazones. Sabemos que Dios es perfecto y Él ha creado al hombre a su imagen, su mente es perfecta y Él habla lo perfecto. Que nosotros no hayamos tenido el hogar perfecto o que venga alguien y diga, es que mis padres fueron muy malos y nunca me enseñaron nada, es nuestro problema, no es el problema de Dios. Para que me entienda mejor, vamos a ir al libro favorito de Lili, Eclesiastés. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 dice, voy a leerle la traducción viviente, me gusta más. Sin embargo, si encontrare lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Reina Valera dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Nosotros buscamos muchas perversiones. Perfección en el aspecto establecido por Dios al hombre no indica impecabilidad o que seas un santo inmaculado con alas y corona y brilles. Tiene que ver con integridad, plenitud, excelencia, ser completo y maduro. Ese es nuestro estándar porque en Cristo estamos completos. Pero ¿cómo hacer para que una persona muera a la cultura en la que ha nacido y resucite la cultura del reino? Es decir, renuncia a esa mentalidad de echarle la culpa a su pasado y no poder avanzar a lo que Dios tiene en su reino. En la cultura presente de hogares disfuncionales y modelos de familias distorsionados, nos cuesta entender las demandas que establecen las Escrituras en el tiempo que fueron declaradas y tratar con personas que crecieron en un entorno así. Sin embargo, como mencionaba en el paso 2, la cultura del reino te va a desafiar. Y parte de ese desafío será soltar y olvidar tu pasado. Porque Dios no acepta excusas que justifiquen nuestra inutilidad y desobediencia a los desafíos que su reino nos presenta. No podemos convencerlo con nuestros argumentos diciéndole, Señor, tú sabes en el hogar que yo nací. Dios, tú conoces los traumas recibidos por culpa de mis padres.
y que Él nos responda: ¿de qué me estás hablando si yo te hice perfecto? ¿De qué me estás hablando si yo te hice perfecto? Yo le hablo al hombre perfecto que está en ti. No le hablo al que carga con su pasado. Por eso, nuestra tarea es ser perfectos en la cultura del reino de Dios. Y no es que Dios te esté juzgando por haber nacido en las condiciones que solo tú sabes o esa persona sabe que tuvo que pasar. Todos tenemos problemas, pero tampoco justifica nuestros desaciertos, porque para eso nos dejó su palabra. A medida que la historia avanza y nos alejamos más de la cultura bíblica, más estarán degradadas las generaciones. Por eso ahora vemos, perdónenme la palabra, una bola de papás inútiles, malcriando a sus hijos, y no le enseñan lo que es respetar la casa de Dios y respetar a Dios. Respetan las cosas que dice el mundo, pero no respetan a Dios. Y Dios diciendo: yo hice al hombre perfecto. Cada cual se desvió, cada cual tomó sus propias decisiones. Y qué feo cuando dentro de nuestras decisiones no está Dios incluido. Eso duele. Y cuando vemos las consecuencias de eso, ahí sí lo llamamos y lo buscamos, reclamándole: ¿por qué no estás? ¿Por qué mis hijos se hicieron así? ¿Por qué estoy casada con esta persona? ¿Por qué me dejaron sola si yo lo amaba o la amaba? Y Dios hablándote desde un inicio, incluso dándote señales, que nosotros en nuestra mente limitada seamos tan para entender la cultura del reino que Él nos quiere mostrar. No podemos estar culpando a Dios de por qué nacimos en un lugar así, de por qué es que se nos dio esta situación, de por qué es que nos encontramos en esto. Queremos resultados bíblicos, pero sin envase. Frecuentemente vamos a la Biblia y la envasamos en nuestra cultura, pero en este tiempo Dios tiene que romper nuestros envases. Dios no te va a aceptar con tu pasado. Puede que Él use tu pasado como testimonio para traer a otros al reino de Dios. Eso sí lo defiendo y sí creo en eso. Pero yo no creo en que una persona siga y siga con lo mismo y su limitante y su estancamiento sea el problema de no soltar el pasado. Llevamos una carga tan pesada que el escenario que siempre damos es el de ser víctimas, cuando ese no es el escenario que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, una persona que nació en un hogar inestable, producto de esta sociedad decadente culturalmente, arrastra esos paradigmas a su nueva experiencia de fe. En sí es una persona dañada que, bien es cierto, necesita un nivel de sanidad interior, pero que no podemos hacer de este elemento su escenario para que siga siendo víctima, sino traer sanidad de su cultura y de la forma en que ve la vida. Porque lo que está en juego es el propósito de Dios y no el problema del hombre. No es el problema de Dios. El problema va a ser que esté en juego tu propósito. Y si eso está en juego, créeme que el enemigo va a ganar ventaja. Y mucha.
No se puede vivir en una cultura y disfrutar de ella si no se renuncia a la cultura de la cual procede. No podemos tener una cultura de reino con una mentalidad de plebeyo. Ahora, a través de quién se establece la cultura del reino. Para dar a conocer esta cultura, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es el instrumento adecuado para mostrar esa cultura. La respuesta es sencilla: la iglesia de Jesucristo. La otra pregunta sería, ¿por qué la iglesia? Y lo que hablaba la profeta Shirley el jueves, ella daba la razón de por qué. Pero qué lástima que muchos que se hicieron domingueros no pudieron escuchar ese mensaje, porque la iglesia se le ha dado una misión y se ha hecho la loca, como que no es con ella el asunto. Pero para usted que no vino, le vamos a dar la respuesta. Se la encontramos en las Escrituras, Mateo 13:11. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús dice a sus discípulos que los escogió para revelarles los misterios del reino de Dios, pero que a su vez ellos se encarguen de comunicarlo a otros. Mateo 16:18. Mateo 16, 18 y 19. Este versículo lo daba la profeta Shirley. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le está dando las llaves? A la iglesia. Pero antes dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús reitera que las llaves del reino le son otorgadas a la iglesia para ejercer la autoridad y poder de extenderlo hasta lo último de la tierra, sin que haya fuerza del mal que lo impida. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Al finalizar su ministerio terrenal y antes de ascender al cielo, Jesús recuerda la responsabilidad de extender el reino hasta lo último de la tierra, y para llevar a cabo esta solemne misión, promete revestirlos del Espíritu Santo. Esa iglesia es tu identidad. Pero vuelvo y repito, si tú ignoras eso, perdóname, pero no creo que tengas autoridad. Efesios 3:3. Efesios 3:3 y 6. Del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De ahí saltamos al 10 y 11, versículo 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Vea bien a quién tiene que ser dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si bien es cierto que a los apóstoles y profetas les son revelados estos misterios del reino de Dios, no obstante, son los santos los llamados y deben ser preparados para dar a conocer este mensaje. Dios ha querido que se dé a conocer esta asignación en todos los ámbitos por medio de la iglesia. Es por estas verdades que Dios está sacudiendo y va a empezar a sacudir las estructuras de las iglesias tradicionales, que ya no son capaces de contener la energía creativa de los discípulos de Cristo, que se han comprometido a predicar y aplicar el evangelio del reino para afectar todo lo que se interponga en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si nuestra cultura es del reino, entonces la atmósfera del reino se va a mover a nuestro favor. Todo lo que nos falta para cumplir el propósito de Dios es un problema de pensamiento, es un problema de cultura. Se nos ha entrenado como buenos sacerdotes, pero pésimos reyes. El rey nace y se hace, por eso debe aprender la cultura y el protocolo del reino. Y para ello debe desprenderse de la cultura de la que proviene. Para entender más ese punto final, Génesis 14:14. Génesis 14 y versículo del 14 al 20. Y acá de verdad le pido al Espíritu Santo que abra el entendimiento de la iglesia y entienda las dimensiones de lo sobrenatural de Dios. Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los hirió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a saltar a Hebreos 7:1. Hebreos 7, versículo del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. De ahí vamos a leer Apocalipsis 1:6, me lo ponen ahí, vamos a leerlo ahí. Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho, ¿qué nos hizo primero? Y luego, ¿para quién? Y su Padre. A Él sea la gloria e imperio. Melquisedec no es revelado en un lugar de culto o tabernáculo, sino en un campo de batalla donde irrumpe para bendecir a Abraham, quien retornaba victorioso de una guerra donde estaba en juego su dominio territorial, impuesto por una alianza humana que pretendía subyugar y esclavizar a otros hombres. Y Abraham lo honró dándole sus diezmos. Vemos en el versículo 1 de Hebreos 7, donde da el orden. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿cuál orden va primero? Sacerdote. Rey, ese es el orden. El orden es rey. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, punto y coma, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Nos muestra el Señor en su doble aspecto operando de rey y sacerdote. Dice que es Rey de Justicia y Rey de Salem, o sea, Rey de Paz. ¿Y quién tiene esas cualidades? Dios tiene esas cualidades. Aquí en Hebreos hallamos una culminación. Cristo no solo reconcilió por medio de su sangre y nos hizo justos, sino que los cimientos del trono de Dios son la justicia. Usted lo encuentra en Salmos 89:14, donde dice que los cimientos del trono de Dios son su justicia. Su reino es justicia y la justicia trae consigo misericordia y paz. Misericordia y verdad. Y a través de la misericordia y verdad está la paz. Porque es una certeza profunda de que los que habitan en el reino no tendrán falta de estas cosas. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante
a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Dice que nada se sabe de su árbol genealógico. Hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, que se parece al Hijo de Dios. Ahí nos está hablando del Dios trino y Dios personificado. Esto quiere decir que Melquisedec es Dios, y al principio de la Biblia, exactamente en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si bien es cierto que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y también somos reyes y sacerdotes, nuestro orden sacerdotal está equivocado, pues operamos más bajo el traje de Aarón que en el rango de Melquisedec, quien en su oficio primario era como rey primero. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aarón fue el primer ungido como sacerdote. Él solo ejerció su sacerdocio, pero bajo la ley del antiguo pacto, que era una división del sacerdocio que ofrecía sacrificios con sangre de animales. Y tras de eso ejerce su sacerdocio mal. Y el orden de Melquisedec fue lo que nos dice Apocalipsis 1:26. Apocalipsis 1:6, perdón. No me quites ese versículo, tenlo ahí. El orden es reyes y sacerdotes. A diferencia de alguien que ejerció el orden que nos da la Biblia de ser reyes y sacerdotes, comparado con alguien que solo ejerció el sacerdocio y aún así lo hizo mal y trajo repercusiones. Tuvo que presentarse Dios para enseñarnos un orden adecuado y entender que esto es lo que demanda la cultura de su reino, comprendiendo que debemos operar en este orden para manifestar su reino en la tierra. Para ir terminando, ser un rey implica tener autoridad, poder y responsabilidad. Como creyentes somos reyes porque hemos sido hechos coherederos con Cristo y hemos recibido el poder y la autoridad de Cristo para llevar su mensaje al mundo y vivir una cultura de reino. Debemos entender que nuestra posición como reyes no es una posición de orgullo, sino de servicio y de responsabilidad. Ser sacerdote implica ser un mediador entre Dios y los hombres. Aclaro con esto, no le estoy diciendo que haga el papel de lo que hace el Papa o lo que hacen los católicos, sino que como creyentes tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Y podemos acercarnos a Él en oración y adoración. Es por eso que no servía la ley del sacerdocio de Aarón, porque era la ley antigua de ofrecer a Dios sacrificios de sangre de animales. Pero cuando viene el postrer Adán, se genera un antes y un después. Y Jesús, como sumo sacerdote, es ahora el que está al lado del Padre, intercediendo por usted y por mí. Ya no es bajo el orden de Aarón, ahora es bajo el orden de Melquisedec, quien él ofrece pan y vino, y nosotros le ofrecemos nuestros diezmos en gratitud.
tenemos la responsabilidad de llevar a otros a Dios y de ser representantes en el mundo. Entonces, como reyes y sacerdotes, nuestra verdadera identidad y cultura es la de ser servidores de Dios y de otros. En conclusión, detrás de una cultura hay un culto, y detrás de un culto hay un espíritu, y detrás de un espíritu hay un gobierno. Usted como iglesia debe entender que el reino de los cielos tiene su gobierno, y ese gobierno te va a demandar respuesta de qué fue lo que hiciste como iglesia. No crea que solamente los pastores se llevan la carga más fea. Usted como iglesia también se va a llevar una carga bien fea, ¿verdad? Por no asistir. Mientras los hombres y las mujeres recurren a diversas culturas y contextos, no nos podemos dejar de alegrar en el hecho que tenemos, que es un evangelio inalterable y un Dios inmutable. La cultura del reino de Dios nos invita a vivir de manera desafiante, en la que reflejemos los valores que Jesús nos dejó en su palabra. Nos desafía a ser agentes de cambio, porque al abrazar esta cultura no solo transformamos nuestras vidas, sino que impactamos a los que nos rodean y abrazamos el llamado divino del reino. Si usted no ha entendido la importancia de congregarse, si usted no ha entendido la importancia, como decía la profeta el jueves, de que usted es parte del cuerpo de Cristo, como iglesia tiene una misión, se va a perder lo que Dios está a punto de hacer con aquellos que sí han entendido lo que Él ha venido hablando en estos tiempos. Los fariseos presumían que veían, pero ¿qué veían si estaban en contra de la ley? El mayor pecado es el orgullo, la rebeldía contra el reino de Dios. La religiosidad crea orgullo espiritual que conlleva que muchos consideren innecesario renunciar a lo que por tanto tiempo han practicado. Es más fuerte el compromiso con las normas humanas que el amor, la gracia, el nuevo pacto y el reino instaurado por Cristo, para que pueda ser manifestado a todo el mundo. Lamentablemente, muchos creyentes están viendo una religión cristiana, pero no están viendo el reino de Dios y su cultura. Cuando los del reino hablan de su rey, el rey está en medio de ellos, como lo estuvo con Abraham en esa batalla. Hay gente religiosa que aún viendo les cuesta creer. Jesús dijo: palpad y ved. Significa que vean y comprueben. Los carnales, quienes no son guiados por el Espíritu de Dios, tienen que ver para creer, pero los del reino creen para ver. Y lo vimos en el testimonio del matrimonio de Reinaldo. Él creyó en ese versículo y vio la promesa de Dios. Él descifró el código del reino de Dios y el reino de Dios se manifestó sobre su matrimonio. Los carnales desean sobresalir ellos en su conocimiento y oratoria, pero no presentan a Cristo en su corazón. Por eso los que creen sin ver son bienaventurados y gozosos. Serán mejor recompensados porque son obedientes y mueren a sí mismos para que Cristo sea manifestado en y por ellos.